Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Alex Quintana, Quintana Bistró. Aquí, gracias a Canal Antigua, estamos en Cocina Caliente desde el huerto de Chicac, aquí en el Cerro Alush. Y déjenme contarles un poco de la temática detrás de las recetas. Primero, recordar que hoy es el Día Mundial de la Alimentación Sostenible. Es importante consumir productos de calidad y de temporada que sean frescos, que los podemos conseguir si estamos en una comunidad rural, pues en el huerto, y si no, en el mercado más cercano. Y qué mejor que el huerto maravilloso que tenemos, que se llama Guatemala, regresar a nuestras raíces, regresar a la magia de los colores y los sabores. Y para ello les voy a contar un poquito como mi forma de cocinar. Realmente las recetas nos sirven de guía, pero realmente la nariz es la madre de la cocina. Antes del paladar, el olfato está primero, después el paladar. Tenemos varias notas que las vamos a ver ahorita en una imagen. Comenzamos a experimentar sabores de niños, sabores dulces en la punta de la lengua, como la leche materna, un poco de un cereal o una papilla, una compota. Luego de niños, entre los 5 y los 10 años más o menos, experimentamos con los sabores salados. Cada quien va a estar familiarizado con los sabores que tiene la paleta de su familia, depende de su cultura, si es de origen 100% chapino, si es español o mexicano o gringo, etcétera. Cada quien va a tener una nota de sabores y de texturas que son más familiares. Luego de adolescentes, igual que los adolescentes son ácidos, los sabores que comenzamos a experimentar también. Empezamos, digamos, comiendo mangos con pepita, chile, limón, para que nos dé como la sensación de estremecernos. Y de 17 años en adelante comenzamos a experimentar sabores adquiridos, como por ejemplo un queso maduro, la leche de cabra, un chocolate que tenga 80% cacao, la albahaca, el apazote, o sabores que sean un poco más intensos. Y cuando diseñamos una receta, una de todas las notas tiene la parte principal de la receta o la parte que queremos transmitir, y las otras tres le ayudan a balancear en boca. Por ejemplo, si es un postre, la nota preponderante va a ser lo dulce. Si es una comida principal, la parte principal de la receta o la parte que queremos transmitir, y las otras tres le ayudan a balancear en boca. Por ejemplo, si es un postre, la nota preponderante va a ser lo dulce. Si es una comida principal, el sabor normalmente va a ser entre salado, amargo, y si es una ensalada, como la que vamos a hacer en un momento, vamos a tener preponderante de acidez para abrir las papilas gustativas, porque es el primer plato que vamos a disfrutar. Entonces vamos con la primer receta. Se llama esta ensalada revoltijo. ¿Por qué le puse este nombre? Porque somos una mezcla de etnias, idiomas, colores, sabores, texturas, climas, y eso es Guatemala, que lo hace mágico. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Primero vamos a necesitar quinoa de colores. La quinoa tiene un alto contenido de proteína, nos aporta muchísimo de energía también. Cebolla morada como astringente. Vamos a usar un delicioso mango Tommy que aporta, todavía tenemos una temporadita de mango para que le aporte unas notas de dulzor a la ensalada. Vamos a usar también aguacate. No sé si sabían que en Guatemala se ha hecho el desarrollo de uno de los mejores aguacates del mundo por el científico Wilson Pópeno hace casi 100 años en Antigua, Guatemala. Si van a Antigua en algún momento, se recuerdan del canal y van enfrente de la catedral y van a buscar el monumento al aguacate, y se desarrolló este aguacate por encomienda de una empresa que se llamaba la United Fruit Company. Este aguacate tiene una mezcla de cremosidad, sabor, aroma, textura, y que no se oxida tanto. Y se juntaron varios tipos de aguacate para hacer un injerto que nos dio un aguacate maravilloso. Vamos a usar también un poco de cebolla blanca o amarilla. La cebolla vidalia tiene notas dulces en contra de los astringente de la cebolla morada. Tenemos también tomate cherry, que le da ciertas notas de dulzor y un poco de acidez también. Y vamos a hacer una vinagreta con aceite de sésamo, que da notas ahumadas, con jugo de limón recién exprimido, que es la cosa más maravillosa porque nos da el amargor de la cáscara y del zumo y la acidez del jugo. Y también vamos a incorporarle un poco de hojas verdes que vamos a encontrar acá en el huerto
maravilloso. Vamos a ver cómo nos sorprende Chicach. Así que vénganse conmigo, esos son los ingredientes para la ensalada. ¿Y cuál es el procedimiento? Una ensalada normalmente son todos productos frescos, cortados, ya sea con la mano o con un cuchillo. Entre menos intervengamos los ingredientes va a aportar mayor nutrición. En este caso, la única intervención ajena al proceso de mezclar va a ser cocinar la quinoa. Para ello vamos a necesitar poner la cebolla picada, la cebolla Vidalia María en un sartén con un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajo. Luego de sofreír la cebolla, vamos a incorporar o vamos a apagar, como dirían las abuelas, el cereal de la quinoa y vamos a añadir, depende si somos veganos o si somos abiertos a todo tipo de alimentación. Si somos veganos vamos a poner caldo de verduras, si no somos veganos vamos a poner un poco de fondo de ave y lo vamos a poner más o menos 5 veces más de la cantidad que ponemos de quinoa para que el grano se abra como que fuera una avena o un mosh, que se abra el grano y se vuelva humectado. Y luego vamos a reservar la quinoa para poder esperar que se enfríe y poderla mezclar con el resto de ingredientes. La quinoa que ya está fría va a estar esponjosa, hidratada. Algo importante es al añadirle líquido, absorbe el líquido de la quinoa y va a quedar bastante esponjosita, diferente que como la han comido en otros lugares o en otras recetas, porque el grano se va a abrir y va a absorber el agua y va a quedar blandito y va a ser una mezcla de sabores extraordinaria que la van a disfrutar mucho. Algo importantísimo, el día 18 de junio celebramos, como les comentaba, el Día Mundial de la Alimentación Sostenible. Estoy muy contento de estar en este huerto de Chicach, gracias a Canal Antigua y Cocina Caliente, porque estamos celebrando la tierra y las maravillas que nos da. ¿Te habías puesto a pensar en algún momento por qué se nos antojan ciertos ingredientes en ciertas épocas del año? Por ejemplo, ahorita que hace calor, se me va a antojar tomarme un agua de coco, comerme un mango, tomarme una ensalada. Si estamos en época lluviosa, un chocolatito caliente. Si estamos en época de frío, un tamal con un panito tostado, una taza de café o de chocolate. Siempre los ingredientes en las temperaturas y en la época que aparecen es porque necesitamos esas vitaminas y esos oligoelementos de los ingredientes para ir viajando conforme viaja la estación del año. Normalmente las 4 estaciones que ya sabemos son primavera, verano, otoño, invierno, aunque en Guatemala hay una época de lluvia y una época seca que le llamamos verano. Realmente la Tierra se va moviendo con el reloj de su recorrido alrededor de su órbita y de el recorrido alrededor del Sol, y va cambiando y nos va aportando las vitaminas. Digamos, cuando comemos más cosas verdes es porque necesitamos mayor cantidad de hierro. Cuando comemos más cosas cítricas es porque necesitamos vitamina C y vienen los resfriados, etcétera, y necesita el sistema inmunológico incrementar su capacidad de defensa. Y en este Día Mundial de la Alimentación Sostenible es importante tomar conciencia de comer productos orgánicos de temporada y lo mayor que aporte frescura con las vitaminas. Si compramos los productos casi recién cosechados o cosechados en la madrugada, como hacen nuestros campesinos maravillosos en los diferentes departamentos de Guatemala, va a aportar mayor confort y mayores vitaminas porque están sin procesar, sin enlatar, etc. Y algo importante que nos une con este día son 2 cosas. Una es el movimiento Slow Food alrededor del mundo. Es un baluarte que está basado en una alimentación que sea limpia, justa y buena. Limpia, que cuide el medio ambiente, los ecosistemas de cada uno de los países y departamentos de cada país. Que sea buena porque sea de temporada y que nos aporte nutrición y confort, que regresemos a la magia de la mesa, y que sea justa con quien la cosecha, justa con quien lo compra, para que tengamos un intercambio adecuado. Y algo vital también es que al regresar a nuestras raíces
es regresar a quienes somos. No somos japoneses, ni somos americanos, ni somos suizos, ni somos de Sri Lanka o de Singapur, sino somos guatemaltecos y nos debemos a esta tierra. Por eso es importante consumir productos de temporada que esta tierra produce. Y para terminar esta parte del Día Internacional de la Alimentación Sostenible, estamos trabajando también con FELAMS, que es la Federación Latinoamericana de MasterChef, que busca que la gastronomía tenga dos cosas: uno, placer en la familia y en la mesa para volvernos a reunir en torno a compartir la comida, y el otro, que pueda ser también una herramienta de trabajo y de mejorar la economía de las pequeñas comunidades. La gente puede hacer tamales, chuchitos, dobladas, rellenitos, los antojos que nos puedan gustar, o puede ser que el ama de casa consienta a los comensales de casa, a los nietos, a los hijos, al esposo, etc. Y también, como en mi caso, que sea una herramienta para sostenerme por un negocio de la industria de la hospitalidad, como pasa en hoteles, en restaurantes, que puede ser cocina de banqueta, cocina de mercado, cocina industrial o cocina de vanguardia o cocina de autor, pero siempre tomando en cuenta la sostenibilidad de la tierra. Comamos saludable, miremos Cocina Caliente y aprendamos. Y les quiero contar un poquito cómo me metí en este mundo loco de la cocina. Hace algunos años me pasó un incidente de seguridad personal y dejé de comer. Normalmente comía de todo. Dejé de comer por un lapso, creo que tal vez de 3 o 4 años, y lo que comía era un cereal fortificado en polvo, huevo crudo, leche, un banano licuado, y esa era la alimentación, desayuno, almuerzo y cena, hasta que un día me quedé sin mis papás en la casa. Se fueron de viaje durante algunos meses y la cocinera de la casa hacía arroz blanco, frijoles negros cocidos, y esa era nuestra alimentación, hasta que en una semana dije: no, yo me voy a morir de inanición, tengo que comer otros sabores. Y comencé, como una película de un ratoncito por ahí, a oler, a abrir el refri y decir: bueno, voy a combinar este queso con el huevo y le voy a poner espinaca, y me decían: ¿y cómo hace para hacer eso? Le digo: no sé, solo huelo que los olores hacen como match, y entonces puede fusionar. Y ahí comencé a cocinar. Luego que mis papás regresan del viaje, dije: bueno, ahora que ya sé cocinar, voy a hacer una cena de bienvenida. Y creo que fue la prueba más dura en la cocina que he tenido en toda mi vida, y la fuente de inspiración que me sirvió de motor. No se comieron la sopa, ni la ensalada, ni el plato fuerte, ni el postre, porque era un desastre de comida. Y esa noche lloré en mi cama, obviamente como cualquier niño que le pasa una tragedia, que su mundo se le está rompiendo. Y dije: no, me voy a proponer ser, no un cocinero, ser el mejor cocinero que puede existir. Y comencé a experimentar, oliendo todo el tiempo. Por ejemplo, tuve la virtud de beber leche de finca todo el tiempo, y cuando llegaba, digamos, en la época seca, le decía: mamá, ¿qué? A estas vacas les dieron heno concentrado de comer. ¿Por qué? Porque la leche sabe a seco, a tierra, a pasto seco. Me decía: no, es leche. Y de repente era época de lluvia, le decía: mamá, sabe a pasto verde, qué rica, esta leche sabe a fresco. O a veces le decía: mamá, esta leche está cortada. Me decía: cómete tu cereal. No, porque está cortada. Y cuando agarraba ella la cuchara, esta leche está cortada. Me dice: pero ¿tú cómo supiste? Digo: porque estoy oliendo. Entonces comencé a desarrollar mucho mi sentido del olfato, y algo que me inspiró, o dos cosas que me inspiraron a cocinar, fue lo que ya les conté, que me tenía que alimentar, y comencé a crear cosas egoístamente para mí, y vi que era divertido. Y mi forma de cocinar es: me encanta cuando un cliente llega al restaurante y me dice: quiero tal proteína, quiero tales sabores, métete a la cocina, y abro el refri, y como cuando tenía 7 años, huelo, comienzo a juntar, no existe la receta, y de repente sale el plato y me dice: el plato estaba maravilloso, me da la receta. Le digo: mira, solo que me recuerde qué hice, porque eso salió ahorita del éter, jalando los ingredientes.
Y la otra fue mi bisabuela Petra Massari, la abuela de mi papá. Ella fue cocinera, tuvo un pequeño restaurante y hotel boutique en Cuernavaca, en México. Y algo que tenía maravilloso es que ella podía ser como un Harry Potter culinario, te podía cambiar el sentido del día. Si estabas estresada porque te habían movido tus muñequitos del escritorio, esas son leyendas urbanas, no vayan a creer. Te regresaba la alegría cocinándote algo. Si estabas triste, te alegraba. Si estabas eufórico, te balanceaba. Entonces dije, ¿cómo puede uno mover el estado de ánimo de las personas con la comida? Y ahí comenzó como mi travesía. Primero estudié arquitectura porque tenía que ser pura la familia Peluche, un niño normal. Fui arquitecto, pero después de un viaje a Barcelona, todo cambió. Dije, no, me hace ser feliz ser cocinero, cocinar a la gente, llenarla de gozo la mirada y de placer el paladar. Y ahí empecé a cocinar. Y creo que una parte muy importante, hace más o menos como 7, 8 años, en el 2016, me llama el Programa Mundial de Alimentos para nombrarme Celebrity Partner, que es como una especie de embajador gastronómico con 2 funciones. Uno, hacernos conscientes como sociedad que somos el país de Latinoamérica con más desnutrición crónica infantil. Y es ridículo porque tenemos huertos maravillosos en todos lados como estos, en las comunidades, y es que no sabemos comer. No es que sea falta de comida, sino es falta de conocimiento. Entonces prefiero comerme una bebida carbonatada y un sobre de cualquier cosa que salir al patio de la casa y agarrar una selga, una lechuga, tomate, una gallina que anda corriendo y cocinarla. Y el otro es poder regresar a las raíces de Guate, que después vamos a ver una imagen en lo que escuchan la voz, cómo éramos antes de la conquista, qué técnicas teníamos, qué herramientas teníamos en las diferentes etnias, principalmente en la maya, y cómo estas personas maravillosas que vivían en nuestras selvas de bosque tropical húmedo se movían con las estaciones. Entonces comían cosas para el frío, cosas para el calor, cosas para la lluvia, y qué sabores combinaban. No sé si sabías, tú que estás en casa, por ejemplo, ¿qué es una milpa? ¿Quién me contesta qué es una milpa? Una milpa, yo creía anteriormente que era la mazorca del elote, pero no. Es la trilogía de alimentación maya, que se basa en 3 ingredientes. La calabaza, que significa el xibalbá o el inframundo porque es rastrera. El maíz, que significa la capacidad que el hombre tiene de poder imaginar, y cuando imagina se convierte como en Dios porque puede crear un programa maravilloso como Cocina Caliente, o puede escribir un libro como Miguel Ángel Asturias, o puede diseñar moda como una amiga que se llama Vito, que diseña en una tienda que se llama Jaspe, cosas maravillosas con los textiles de Guate. Entonces cuando comenzamos a imaginar nos convertimos como en Dios. Y el frijol, que es aéreo, significa como el cielo o el parnaso de los dioses mayas, y lo que lo une es el ic, el picante. Y cuando comenzamos a conocer nuestras raíces, nuestros ingredientes, nos hacemos la pregunta que yo me hice en ese momento: ¿qué es más importante? ¿Imitar cocinas de otros países o regresar a aprender de nuestras comunidades quechíes, tutubiles, mames, garífunas, etcétera, y crear una cocina distinta? Creo que lo más importante que he aprendido en este trayecto desde que estoy como Celebrity Partner con el Programa Mundial de Alimentos sobre Guatemala es que somos color, aroma, textura, climas, colores y diferentes etnias. Creo que lo más valioso es regresar a nuestras abuelas quechíes, mames, sutuiles, garífonas, y aprender y darnos cuenta que cuando vivimos en los polos de desarrollo o en las ciudades no conocemos tanto Guate. Hay que ir de regreso a la raíz y redescubrir nuestra cocina y sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Pues aquí en este huerto de Chicach nos estamos divirtiendo muchísimo con los olores de el frescor de la mañana, los productos orgánicos que después los vamos a explorar. Y algo que quería comentarles es la diferencia entre crear una receta y replicar una receta. Es el sentimiento que los ingredientes nos pueden aportar a la vida personal y familiar. Recordarnos historias, recordarnos personas, recordarnos viajes, libros, etc. Y eso es la magia de hacer cosas diferentes.
En el caso mío me encanta replicar, digamos, si tengo un clima fresco con los calores intensos como han estado últimamente, por ejemplo, esta ensalada de revoltijo que me aporta frescura, acidez, me aporta el dulzor del mango, el dulzor y amargor del aguacate, lo fresco del tomate cherry, pero lo importante en esta receta o en esta preparación es la quinoa, y algo peculiar que tiene la quinoa si no la han comido antes es que es súper versátil. La puedo comer caliente o la puedo comer fría, la puedo comer salada o la puedo comer dulce, o la puedo tener con un sabor neutro que me sirva, no sé, de base para un postre que es muy dulce. Entonces cocino la quinoa y no le pongo tanta azúcar o nada, o la puedo hacer, digamos, como un mochito. Puedo poner manzana verde partida o rallada o en cubitos, poner la quinoa, ponerle leche y hacerla como un mosh. Y en este caso, que la estamos comiendo salada, la podríamos comer caliente o fría. Lo que me aporta a mí como chef la quinoa es apapacho. Me siento protegido, amado, abrazado. Cuando prueben la textura, ahorita que están atrás de su pantalla de televisión y prueben la ensalada al hacerla, van a ver que siente uno de verdad que le abrazan el alma, porque la textura es totalmente diferente que el arroz o que el maíz o que el frijol, porque no es ni dura ni es súper blanda como la avena. Se va a deshacer en la boca y le va a aportar bastante fibra al cuerpo, que eso es un beneficio para la digestión bastante importante. Y como les decía, pueden usar una parte de lo que preparen de quinoa para su ensalada. Va a estar fría, les va a aportar confort térmico, porque con estos calores necesitamos refrescarnos. Pero si les sobra un poco, le pueden poner, por ejemplo, pollo, o le pueden poner pescado y usarla caliente como una guarnición. Y entonces es súper versátil, deliciosa, y lo más importante es que es orgánica, como este maravilloso huerto, y nos va a aportar diferentes experiencias en boca y en olfato. Sé que lo van a disfrutar.